Les proponemos que hagan con nosotros un viaje en el tiempo. Voces del Misterio Futuro. El llamado caso Valdés, asociado al militar Armando Valdés Garrido, se mantiene como uno de los episodios más difundidos en la historia ufológica reciente de Chile. Todo ello cuando se habla de fenómenos aéreos no identificados. Ocurrió en abril de 1977 en las cercanías de Putre, en pleno altiplano y en un contexto de tensión fronteriza. Durante décadas fue presentado como una posible abducción extraterrestre con múltiples testigos militares. Sin embargo, el propio protagonista ha terminado desmintiendo esa versión en reiteradas ocasiones, lo que ha reconfigurado la lectura del caso y ha abierto un debate más amplio como el que se construye en este tipo de relatos. La historia sobrevivió al paso del tiempo y se consolidó como una referencia dentro de la ufología latinoamericana. Su presencia no responde a la existencia de pruebas concluyentes, sino a la potencia narrativa de los hechos difundidos en su momento, a la falta de una investigación rigurosa y a la evolución contradictoria del testimonio central. Hoy, el caso Valdés se analiza tanto como un supuesto fenómeno inexplicable como un ejemplo de distorsión colectiva y mediática. Pero centrémonos en los hechos. La madrugada del 25 de abril de 1977, un grupo de soldados del ejército de Chile se encontraba en la zona de la Pampa Yuscuma, a unos 5 kilómetros de Putre, en la actual región de Arica y Parinacota. El país atravesaba una etapa marcada por tensiones limítrofes con países como Perú o Bolivia, y eso implicaba despliegues permanentes en zonas de difícil acceso. Aunque durante años la versión oficial habló de una patrulla, investigaciones posteriores han matizado ese término. El grupo no estaba realizando una operación táctica en sentido estricto, sino que cumplía funciones de resguardo de caballos militares en una zona estratégica. Ese detalle, aparentemente menor, influye también en la interpretación posterior, ya que la denominación patrulla otorgó mayor peso militar al relato en su difusión pública. El grupo estaba compuesto por varios soldados bajo el mando del cabo Valdés, quien entonces tenía 23 años. Según las primeras versiones, todo comenzó alrededor de las 3:45 de la madrugada. En ese momento, los militares observaron una intensa luz que descendía entre las colinas cercanas. La luminosidad despegaba en medio de la oscuridad del altiplano, generando la alarma en el grupo y en los animales que custodiaban. La reacción inicial fue de desconcierto. Los soldados se agruparon cerca de un refugio improvisado mientras que la luz parecía mantenerse suspendida a cierta distancia. En ese momento, según el relato difundido posteriormente, el cabo Valdés decidió acercarse para identificar el origen del fenómeno. Este desplazamiento marcó el inicio del episodio central. Conforme con los testimonios de los soldados, el cabo se internó en una zona iluminada y desapareció de su campo visual durante aproximadamente 15 minutos. Ese lapso, relativamente breve, fue interpretado como una desaparición inexplicable. Cuando Valdés reapareció, los soldados afirmaron que su estado era inusual. Señalaron que parecía desorientado, que se desvaneció tras pronunciar una frase difícil de interpretar y que presentaba signos físicos extraños, como una barba más crecida de lo esperado y un reloj que marcaba una fecha adelantada.
Estos elementos fueron fundamentales para la construcción posterior del relato. La combinación de desaparición, de posible alteración temporal, de una luz en el cielo y un mensaje enigmático que generó las condiciones idóneas para que el caso trascendiera rápidamente más allá del ámbito militar. Tras lo ocurrido, la historia comenzó a circular en la prensa chilena y posteriormente en publicaciones internacionales. En un contexto donde la verificación de este tipo de relatos era complicada y no era prioritaria, se expandió con una rapidez tremenda, incorporando nuevos detalles y matices añadidos. El cabo Valdés fue adoptado por la ufología, el caso, como un episodio relevante, el más destacado en ese momento de América Latina. La presencia de múltiples testigos militares le otorgaba una apariencia de mayor credibilidad frente a otros relatos individuales. Además, el componente de posible abducción lo alineaba dentro de otros relatos similares y ya circulaba en muchas partes del mundo. Durante años, el propio Valdés participó en entrevistas en las que en algunos momentos parecía sostener la versión original. En el año 2009, por ejemplo, fue entrevistado y habló de su desaparición y de la amnesia que habría experimentado durante esos minutos. Ese tipo de intervenciones lo que hizo fue reforzar la narrativa del misterio, especialmente fuera de Chile. Y el caso comenzó a ser citado ya desde casi que se produce en libros, documentales, conferencias, como un ejemplo de abducción con testigos múltiples. Un elemento que suele considerarse básico, clave, dentro de la literatura ufológica. Sin embargo, desde un principio existían inconsistencias. Las versiones de los soldados no coincidían plenamente entre sí, y muchos detalles se fueron agregando con el paso del tiempo. No hubo registros fotográficos del fenómeno, obviamente, ni informes técnicos independientes que analizaran lo ocurrido. El supuesto reloj alterado nunca fue examinado por especialistas. Y a pesar de estas creencias, la historia circuló durante décadas como un ejemplo, un paradigma de una abducción a un militar chileno. La falta de una investigación rigurosa en los primeros años permitió que el relato se adulterara y tuviera diferentes variantes sin un contraste crítico sólido. El contexto político también jugó un papel relevante. En 1977, Chile estaba bajo un régimen militar con control sobre los medios de comunicación. Allí era muy difícil investigar este tipo de hechos. Y algunas interpretaciones posteriores de periodistas han sugerido que la difusión del caso pudo haber sido tolerada e incluso admitida para desviar la atención de determinados aspectos logísticos sensibles en la zona fronteriza, como la presencia de recursos materiales en cuestión militar. Evidentemente, de todo esto solamente son las hipótesis que conformaron las posibles explicaciones que dieron los periodistas sobre ello, pero no hay documentos que los respalden a nivel militar, o por lo menos no han trascendido. Con el paso del tiempo y el retorno en un entorno más abierto en términos informativos y también democrático, comenzó a surgir versiones alternativas. El elemento más significativo fue el cambio en el testimonio del propio Valdés. En diversas entrevistas, el cabo empezó a cuestionar la interpretación de los hechos como una abducción. En una conversación con la revista Más Allá explicó que lo ocurrido había sido una mala interpretación por parte de los subordinados en un contexto de baja visibilidad y mucho miedo. Según esa versión, la luz observada no tenía un origen claro, pero su intensidad provocó que los soldados se replegaran al refugio y apagaran la fogata para evitar ser detectados. En ese momento la única salida estaba iluminada directamente por el resplandor, y eso dificultó la visión. El cabo Valdés habría salido para intentar identificar el origen de la luz y al desplazarse fuera del ángulo directo se situó detrás de una estructura donde no era visible por sus compañeros. Durante ese tiempo permaneció fuera del campo visual y fue interpretado como una desaparición. El propio Valdés relató que mientras estaba fuera escuchó a los soldados discutir la posibilidad de abrir fuego. Ante esa situación, decidió regresar rápidamente, apareciendo de forma repentina frente a ellos, y ese regreso inesperado
habría contribuido aún más a la confusión. La interpretación posterior de lo ocurrido se vio influida por el estado emocional del grupo. El miedo, la oscuridad, la tensión y el clima en la frontera facilitaron que un episodio breve y perfectamente explicable pudiera transformarse en un relato más complejo. Hay algo que sí llama la atención. ¿Qué era esa luz? En entrevistas posteriores, Valdés fue más directo. En el denominado Encuentro Ufológico de Maipú, en 2013, afirmó de forma explícita que nunca había sido abducido. Y esa declaración marcó un punto de inflexión, ya que provenía del protagonista principal del caso. Ese mismo año, en una entrevista en TVN, reiteró que toda la historia había sido malinterpretada y que no existía ningún elemento que justificara la hipótesis extraterrestre. A pesar de las declaraciones del propio Valdés, muchos dijeron que estaba influido por el propio gobierno de la época. Y el caso no desapareció del ámbito ufológico. Las contradicciones en su testimonio han sido utilizados por algunos investigadores para sostener que no hay una claridad tras esas declaraciones y que existen elementos no aclarados. Entrevistas realizadas posteriormente mostraron versiones que parecían recuperar el componente misterioso, pero posteriormente el cabo Valdés explicó que esas aparentes contradicciones se debían a la forma en la que se editaron o difundieron sus declaraciones. Más allá de esas diferencias, lo cierto es que el caso carece de pruebas materiales verificables, obviamente. No hay fotografías, el reloj nunca fue analizado, no existen referencias a un fenómeno luminoso no identificado, ni informes técnicos que lo avalen, y esa diferencia, ese punto, es el más crítico con respecto a esta historia. Otro elemento relevante es el contexto en el que se produjo la difusión inicial. Falta de una investigación o de ir incluso a la zona donde era una zona de exclusión que no te dejaban entrar, evidentemente lo dificultaba todo, e incluso hablar con los propios protagonistas. Incluso el propio Valdés anunció en el año 2004 que estaba escribiendo un libro titulado A la sombra de la verdad, en el que pretendía escribir todo lo ocurrido. Sin embargo, en años posteriores no vio la obra a la luz y no dejó ninguna versión detallada del mismo. El caso trasciende a un hecho puntual de 1977 y se convierte en un ejemplo de cómo se realiza o cómo se construye un relato de misterio. La combinación de testigos, la falta de información, la opacidad, la poca transparencia, el contexto militar, elementos inexplicables o explicables, la difusión mediática sin contrastar, hicieron que este caso surgieran rápidamente bifurcaciones, matices, explicaciones alternativas a ese relato original. También incluso la opacidad del propio Valdés en los primeros años hizo que el caso se sobredimensionara. Y lo cierto es que a día de hoy el caso del cabo Valdés es un caso paradigmático dentro de la investigación ufológica en Chile y dentro de la ufología internacional, porque investigadores, periodistas vinculados al mundo del misterio lo vinculan a factores psicológicos, contextuales, militares, mediáticos, ufológicos, y le dan ese toque de relato extraordinario. Lo cierto es que el miedo en condiciones de aislamiento, la dificultad para percibir con claridad la oscuridad, la tendencia humana a reconstruir los hechos y ocupar las piezas de un puzzle con otras que son imaginarias, hacen que se crean en hipótesis sobrenaturales. Pero lo cierto es que el propio Valdés, al afirmar que no hubo abducción, arroja luz sobre esta interpretación. Ha habido programas de televisión, libros, documentales, artículos. Lo cierto es que muchos hablan que el cabo Valdés estaría dando esa información opuesta a lo que ocurrió por unos intereses no aclarados, tal vez por órdenes o porque el propio fenómeno extraterrestre se lo marca. Esto es lo que dicen, no es lo que yo afirmo. De forma que nuevamente se construye un relato misterioso en torno a todo ello, y sí es verdad que ahora mismo hay una distancia entre la versión original y la explicación posterior
que el propio protagonista marca y que a día de hoy sigue siendo uno de los hechos más misteriosos ocurridos en Chile, como es el caso del Cabo Valdés, como es el caso de este militar que se vio afectado o no por una extraña luz y que luego todo ha quedado muy difuminado, y que también es verdad que cabe destacar que Humberto Rojas Bell, Iván Robles Rivero, Germán Riquelme Valle, Raúl Salines, Pedro Rosales, Juan Reyes y Julio Rojas Suárez al mando de Armando Valdés sí se encontraron con una luz de origen desconocido, y que cuando recuperó la conciencia, el Cabo Valdés dijo: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos. Y se volvió a desmayar. Todo eso, evidentemente, hace que el propio Valdés arroje o arrojara en su día mucho más misterio por todo esto, que posteriormente parece que quedó deformado por razones que no se saben y que cuestionan la atención de un caso ufológico de gran relevancia como fue el caso del Cabo Valdés. Les proponemos que hagan con nosotros un viaje en el tiempo. Voces del misterio futuro. Y ahora vemos lo que nos tiene que decir en torno a todo esto, y con la información que figuran en mis archivos y que le he facilitado, nuestros compañeros virtuales, tanto Victoria como Isaías, en lo que es y le hemos llamado Voces del Misterio Futuro. A ver, imaginemos por un momento la sensación de estar en la oscuridad total. Y no hablamos de la oscuridad de una habitación con las persianas bajadas, no, sino de la negrura absoluta del desierto de madrugada. Uf, esa oscuridad que casi se puede tocar. Exacto, un lugar donde no existe la más mínima contaminación lumínica, donde el silencio es tan denso que casi te zumba en los oídos. En situaciones extremas de privación sensorial como esa, el cerebro humano hace algo verdaderamente asombroso, y es que al verse desprovisto de información visual clara, se niega a procesar el vacío. Claro, empieza a rellenar los huecos por su cuenta. Eso es. Una simple sombra proyectada se convierte en una amenaza acechante, o un ruido aleatorio en la lejanía se traduce como los pasos de un depredador. O sea, la mente construye su propia realidad para intentar darle sentido a algo incomprensible. Y, a ver, es un mecanismo de supervivencia puro y duro, tallado por millones de años de evolución. Ya. Sin embargo, bajo las circunstancias psicológicas y ambientales adecuadas, ese mismo instinto de supervivencia puede generar los espejismos más extraordinarios. La mente humana prefiere aferrarse a cualquier interpretación, por descabellada que sea, que le proporcione, digamos, una estructura a lo desconocido. Totalmente. Y lo fascinante es que lo hará incluso si esa interpretación desafía todas las leyes conocidas de la física. Madre mía. Pues precisamente de esos espejismos de la mente y de cómo se propagan a nivel mundial tratan nuestra inmersión en las fuentes de hoy. Porque nos vamos a adentrar en el emblemático caso Cabo Valdés. Un clásico, desde luego. Un absoluto clásico. Para quienes siguen el mundo de la ufología y el misterio, este es, sin lugar a dudas, el incidente ovni más famoso y documentado de la historia de Chile. Ocurrió en el año 1977 y, bueno, sus ecos dieron la vuelta al planeta. Sí, fue un fenómeno global. Pero a ver, quiero dejar claro que la misión del análisis que traemos hoy, que se apoya en la exhaustiva recopilación documental del investigador José Manuel García Bautista, en ese documento llamado Caso Cabo Valdés-futuro.docs, pues no tiene absolutamente nada que ver con intentar cazar marcianos o probar la existencia de naves espaciales. Para nada. No. El objetivo que tenemos sobre la mesa es diseccionar un fenómeno mucho más terrenal. Vamos a analizar la anatomía de un mito. Exacto. Vamos a ver cómo nace una leyenda en medio de la nada, cómo crece hasta volverse incontrolable y cómo, fíjate, varias décadas después, se desmorona por completo. Porque en esta receta entran ingredientes psicológicos y sociales complejísimos. Tela con los ingredientes, sí. Ya lo creo. El miedo cerval, el aislamiento extremo de un grupo de jóvenes, la manipulación de los medios de comunicación y, sobre todo, un contexto sociopolítico muy particular.
Lo verdaderamente enigmático del caso Cabo Valdés no es aquello que supuestamente bajó del cielo andino esa noche, sino cómo funcionan los sistemas de información y la psique humana cuando se enfrentan a un lienzo en blanco de pura oscuridad. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la versión oficial, la que se exportó al mundo entero y llenó portadas de revistas, es un relato francamente espectacular. De película, totalmente. Sí, vamos a ponernos en situación para quienes nos escuchan. La fecha es el 25 de abril de 1977. Son las 3:45 de la madrugada. El escenario, la Pampa Yuscuma, una llanura inhóspita situada a unos 5 kilómetros de la localidad chilena de Putre. Ajá. Y allí encontramos a un grupo de militares pertenecientes al regimiento Huamachuco. Al mando está el cabo Armando Valdés, que en ese momento es solo un chaval de 23 años. Jovencísimo. Sí, súper joven. Y bajo su responsabilidad tiene a 7 soldados rasos, todos muy jóvenes también, agrupados al calor de una pequeña fogata en mitad de una soledad gélida. Y claro, hay que entender el peso psicológico de ese escenario, ¿eh? Tenemos a un grupo de hombres armados, aislados en la inmensidad de la noche en los Andes, soportando temperaturas bajo cero. Ostras, el frío debía ser tremendo. Imagínate, y lejos de cualquier civilización. O sea, es el caldo de cultivo perfecto, casi un entorno de laboratorio, para que cualquier pequeña anomalía desencadene una reacción desproporcionada. Y la anomalía no tarda en llegar, claro. Según cuenta la leyenda que se popularizó, de repente los soldados ven aparecer una luz. Pero, ojo, no una estrella fugaz, sino una luz intensa, casi cegadora, que desciende directamente del cielo y se posa silenciosamente entre las colinas, a unos 500 metros de su campamento. Ahí empieza todo. Ahí empieza. El relato cuenta que el cabo Valdés, asumiendo su rol de líder protector, toma la decisión de internarse solo en esa luminosidad para investigar. Camina hacia el resplandor y sencillamente desaparece. Se esfuma. Se esfuma ante los ojos atónitos de sus hombres. Pasan 15 larguísimos minutos de tensión absoluta. Y de pronto, Valdés regresa. Pero no vuelve normal. Que va, no vuelve caminando con normalidad. Aparece de la nada, desvaneciéndose, cayendo pesadamente al suelo. Y antes de perder el conocimiento por completo, pronuncia una frase lapidaria que quedaría cincelada en la historia del misterio internacional. Dice, literal: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos. Lo fascinante de esto es cómo opera esa frase específica dentro de la narrativa del misterio. A ver, no es un simple balbuceo. No, es súper de ciencia ficción. Es un mensaje críptico, con un tono claramente amenazante, que sugiere de inmediato la existencia de una inteligencia colectiva externa, ¿sabes? Claro, porque habla en plural. Eso es. La forma en que está formulada da a entender que el cuerpo de Valdés estaba siendo utilizado como un mero altavoz por una entidad alienígena. Pero claro, un mito de este calibre nunca se sostiene únicamente con palabras. Ya, hace falta algo más. Exacto. Lo que catapultó este incidente a las grandes ligas de la ufología mundial fueron los aparentes efectos físicos colaterales. Ay, me alegra que menciones eso. De verdad, porque aquí es donde la historia pisa el acelerador hacia la ciencia ficción pura y dura. Los soldados afirmaron que al acercarse para auxiliar a Valdés tras su desmayo, notaron algo imposible. El cabo tenía una barba espesa, de varios días de crecimiento. Fíjate. Te ves que todos sabían perfectamente que se había afeitado a ras unas pocas horas antes, justo antes de comenzar su turno de guardia. Y el detalle físico más contundente, el que realmente atrapó a la prensa internacional, no fue el vello facial, ¿eh? Ah, el reloj. Exactamente, el reloj digital que Valdés llevaba en la muñeca. Según el relato que se popularizó a nivel mundial, el reloj se había detenido por completo, pero el calendario digital que marcaba la fecha había avanzado exactamente 5 días hacia el futuro. ¡Qué locura! La implicación era asombrosa, claro. Esos 15 minutos que los soldados experimentaron en la Pampa Yuscuma equivalían a 5 días completos dentro del campo de distorsión de esa luz. 5 días en 15 minutos. A ver, toda esta historia suena exactamente igual a un guión de película de ciencia ficción de los años 70 entregado directamente a la prensa. Totalmente. Es que tiene todos los tropos: el tiempo perdido, el mensaje críptico, la luz cegadora, el reloj. Es casi demasiado perfecto. Es que, desde el punto de vista de la psicología del testimonio y la sociología del mito, estos detalles hiperespecíficos actúan como anclajes de verosimilitud. Claro, le dan peso. Una simple luz extraña en el cielo es un relato muy etéreo, muy fácil de ignorar o de atribuir a, yo qué sé, un meteorito.
Pero cuando añades datos tangibles, medibles y físicos, como una fecha adelantada en un display digital o folículos pilosos acelerados, obligas a la audiencia a suspender su incredulidad. Ya, dan la ilusión de que el fenómeno dejó una cicatriz real, ¿no? Eso es, una cicatriz mensurable en nuestra realidad. Y además hay un detalle importante en las fuentes. Las narrativas virales rara vez viajan solas. La fuente documental señala que a esta historia central se le adhirió rápidamente un rumor periférico. Empezó a circular por los mentideros ufológicos que esa noche, en esa misma zona, había militares e ingenieros israelíes realizando maniobras. ¡Madre mía! Claro, porque si vas a construir una leyenda épica, ¿por qué conformarte con extraterrestres cuando también puedes meter una trama de conspiración militar internacional de propina, ¿no? Exacto, es la suma de capas de complejidad. Combina el terror cósmico a lo desconocido con la paranoia terrenal de la Guerra Fría y los secretos de Estado. Esa amálgama es lo que convierte una anécdota fronteriza en un fenómeno imparable. Ya, pero un momento, detengamos el carro aquí. A ver, hay algo que no encaja en todo esto. Dime. Si alguien regresa de una luz misteriosa con un reloj digital que ha viajado 5 días en el futuro, esa es, de facto, la prueba científica más importante de la historia de la humanidad. O sea, es la demostración empírica de que el tiempo es maleable o de que la abducción fue real. ¿Dónde están las fotos en macro de ese reloj? Buena pregunta. ¿Por qué ningún instituto de física independiente o universidad se abalanzó para analizar los componentes de ese dispositivo? Bueno, esa es la primera gran grieta estructural del relato. Y la forma en que la comunidad ufológica la justificó es sumamente reveladora. La excusa que se popularizó y que sorprendentemente fue aceptada sin mucho cuestionamiento es que los supuestos extraterrestres regresaron silenciosamente al día siguiente y se llevaron el reloj. Venga ya. Sí. Según esta versión, lo hicieron para borrar cualquier rastro tecnológico o prueba de su interacción con los humanos. Pero a ver, eso es literalmente la excusa del perro que se come los deberes, pero elevada a escala intergaláctica. O sea, mire, señor científico, tenía la prueba definitiva de la relatividad del espacio y del tiempo, pero unos seres de Andrómeda bajaron a recuperarla mientras dormía. Ya, puede sonar absurdo hoy en día, pero la falta de escrutinio científico en 1977 nos obliga a mirar hacia otro lado. Tenemos que apartar la vista del cielo estrellado y enfocar nuestra atención en la tierra que pisaban esos soldados. Hay que analizar el contexto histórico y sociopolítico de la época, porque eso explica por qué nadie se atrevió a exigir pruebas reales. Pues los documentos de José Manuel García Bautista arrojan una luz crucial sobre este punto. Porque, para empezar, desarman la premisa misma de la misión. Claro, el motivo por el que estaban allí. Exacto. La prensa vendió que eran una patrulla militar realizando labores de alta vigilancia estratégica. Pero la realidad documental es que estos jóvenes soldados estaban allí con una misión bastante menos épica, digamos. Les habían ordenado cuidar unos caballos del ejército cerca de la frontera. Nada más. Caballos, fija que, si conectamos esto con la imagen general, las piezas encajan de otra manera muy distinta. En abril del 77, Chile estaba bajo un estricto gobierno militar, una dictadura. El control sobre los medios de comunicación y la prensa escrita era férreo. Nada, pero nada se publicaba a nivel nacional si el gobierno no lo autorizaba. Madre mía. Paralelamente, la zona fronteriza donde acampaban estos soldados vivía una situación de altísimo riesgo prebélico. Había una tensión diplomática y militar real, que amenazaba con estallar en cualquier momento con los países vecinos. Entonces, a ver si lo entiendo bien. Me estás diciendo que las autoridades militares chilenas básicamente instrumentalizaron una historia de ovnis para tapar algo tan mundano como el movimiento de tropas y caballos en la frontera? A ver, no es que se sentaran a orquestarlo activamente desde cero, sino que fue un oportunismo pasivo. Los gobiernos no suelen inventar estas historias, pero son expertos en no desmentirlas cuando les resultan útiles. Claro, les vino rodado. Totalmente. En tiempos de crisis militar, la desinformación es una herramienta fundamental. Si la prensa de repente se obsesiona con un ovni en la Pampa Yúscuma, el gobierno no tiene ningún incentivo para salir y decir, oye, no hay extraterrestres, lo que pasa es que tenemos tropas y caballos posicionados estratégicamente a 5 kilómetros de la frontera listos para un conflicto. Ya, confirmar eso habría delatado sus planes, claro. Exacto. Confirmar la banalidad de los caballos habría delatado su logística táctica. El silencio y la cortina de humo ufológica eran estratégicamente útiles. Vale, o sea, tiene todo el sentido táctico del mundo.
Si la prensa entera está mirando al cielo buscando platillos volantes, nadie está prestando atención a dónde están pastando los caballos. Es una cortina de humo perfecta. Pero esto nos deja con una duda monumental, claro. A ver. Sabemos que el contexto favorecía la exageración, sabemos que las pruebas como el reloj no existían, pero esos 8 hombres estuvieron físicamente allí, en la negrura de la noche, rodeados de niebla. Algo tuvo que pasar. ¿Qué ocurrió realmente esa noche en la oscuridad? Bueno, una vez que llegamos a este punto, esto nos lleva directamente a la confesión del propio protagonista. Para responder a qué pasó realmente, el documento acude a la fuente más directa posible. Décadas después del suceso, Armando Valdés, que, fíjate, hoy ejerce como pastor de una iglesia protestante en Chile. ¡Qué curioso! Sí, pues, decidió conceder una entrevista extensa y pormenorizada a la revista española Más Allá. En esa entrevista desmontó pieza por pieza el andamiaje del mito y situó el origen del incidente puramente en el terreno de la fisiología y la psicología del estrés extremo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, vamos a visualizar esa noche basándonos en la confesión de Valdés, porque creo que la realidad es incluso más alucinante que el mito. Totalmente de acuerdo. A ver, retomemos el escenario para la audiencia. 8 jóvenes armados hasta los dientes, sabiendo que hay tensión de guerra en la frontera, muertos de frío y de miedo en medio de una niebla espesísima. Un cóctel explosivo. Exacto. Y de pronto, sí, aparece una luz fuerte, pero no un ovni, sino un resplandor repentino de origen desconocido. Yo qué sé, quizás un faro lejano de un vehículo, un reflejo raro en la niebla. Esta luz repentina aterra a los caballos que custodiaban. Los animales entran en pánico ciego y en su estampida destrozan un muro de piedra que los propios soldados habían construido. Claro, el ruido debió ser brutal en medio del silencio. Imagínate, el caos estalla. Los reclutas, aterrorizados, pensando que es un ataque enemigo, se esconden, apagan rápidamente la fogata para no ser un blanco fácil y se quedan a oscuras, temblando de miedo. Pensemos en la mecánica de la adrenalina en ese instante, ¿eh? Tienen los fusiles cargados, el corazón a 1000 por hora, y están cegados por una luz difusa a través de la niebla. Valdés, al ser el mando superior y sentir esa responsabilidad del líder, toma la decisión de salir del pequeño refugio. Se asoma a la niebla. Eso es, se asoma y grita hacia la luz, exigiendo que quien quiera que esté ahí se identifique. Mientras tanto, sus soldados permanecen dentro, aterrados, con los ojos dilatados por la oscuridad, incapaces de distinguir nada claro. Y es que aquí entramos en el terreno de lo absurdo. Valdés está fuera. La luz le molesta un montón en los ojos, así que camina unos pasos y busca la sombra detrás de un pequeño muro para evitar el deslumbramiento. Y decide aprovechar que está ahí escondido, atención, para orinar. Literal. Sí, para orinar. La gran abducción cósmica de la historia de Chile comienza con una necesidad fisiológica básica en mitad de la noche. Se queda ahí, agazapado aliviándose, y desde esa posición escucha a sus soldados dentro del refugio. Que estaban al borde del colapso. Totalmente. Están sufriendo un ataque de pánico colectivo y empiezan a gritar que van a salir disparando sus armas a ciegas contra la luz. Claro, una situación de peligro inminente. Valdés comprende al instante que si esos jóvenes aterrorizados empiezan a apretar el gatillo en medio de la niebla, pues van a terminar matándose entre ellos o peor, provocando un incidente militar gravísimo en la frontera. Madre mía. Así que su reacción es puramente instintiva. Abandona su escondite a toda prisa, precipitadamente, para detener la inminente balacera. Y entonces regresa corriendo en la oscuridad, coge impulso y da un salto enorme para plantarse justo en el hueco de la puerta del refugio para frenar a sus hombres. Ahora pongámonos en los ojos de los soldados que están dentro, ¿eh? A ver. Están a oscuras, mirando hacia una niebla iluminada por un foco exterior. De repente, una silueta emerge brutalmente pegando un salto desde el interior mismo del resplandor. Es un caso clásico de sombras chinescas, como hacer un monstruo en la pared con las manos para asustar a un niño, pero amplificado por la niebla, el aislamiento y el estrés. Es que esa explicación anatómica del pánico correctivo lo cambia absolutamente todo. El nervio óptico de esos soldados transmitió la imagen de una silueta saltando a contraluz, pero su cerebro, que estaba intoxicado por el terror, decodificó esa sombra como un evento sobrenatural, como una entidad. ¡Ostras! Y por colmo, cuando Valdés aterriza frente a ellos, suelta unas palabras a gritos intentando calmarles. Pero claro, para unos jóvenes que ya han perdido el contacto con la realidad objetiva,
Cualquier palabra que saliera de esa sombra sonaba una amenaza de otro mundo. En cuestión de segundos, el estrés prebélico transformó una anécdota de campamento y una necesidad biológica en una abducción extraterrestre. ¡Qué fuerte! Y tras esto el documento dice que simplemente se calmaron y se fueron a dormir. A la mañana siguiente, con la luz del día, la realidad de lo que había pasado era evidente para ellos. Pero la bola de nieve ya estaba cayendo por la montaña, claro. Eso es. Los soldados hablan con otros reclutas, exageran lo que sintieron, la historia llega a oídos de los periodistas, el gobierno sonríe y calla, y nace el mito mundial. Sin embargo, claro, esto me genera una duda enorme. Dime. Si los militares involucrados sabían la verdad, o al menos sabían que allí no había habido extraterrestres, y el gobierno también lo sabía, ¿cómo es posible que este mito durara décadas? ¿Por qué hubo tantas contradicciones públicas en pleno siglo XXI? Bueno, porque entraron de lleno en el laberinto mediático. Mantener viva una leyenda espectacular siempre será infinitamente más fácil y sobre todo más rentable que desmentirla. Los mitos generan un ecosistema a su alrededor, o sea, venta de revistas, televisión, turismo. El documento detalla un ejemplo perfecto de esta confusión mediática que ocurrió en 2009. ¿Así? ¿El lío de las entrevistas? Es que en 2009 Valdés había dado ya una entrevista, esta de Más Allá, desmintiendo el caso por completo, diciendo, oye, fue una broma, estrés, solo fui a orinar, fin. Pero ese mismo año, el periodista Iker Jiménez emitió otra entrevista en su programa Cuarto Milenio. Exacto, en horario de máxima audiencia. Y ahí Valdés aparecía sosteniendo la versión original con amnesia incluida. O sea, para la gente, Valdés era un estafador que cambiaba de versión. Y esto plantea una pregunta importante sobre la inercia de las creencias y cómo operan los medios. La fuente aclara que esta aparente contradicción no era una mentira de Valdés en ese momento, se debió puramente a los tiempos de emisión. La entrevista de Cuarto Milenio se había grabado mucho antes de su confesión escrita. Claro, temas de producción de la tele. Exacto. Pero claro, los programas de misterio rara vez rechazan las explicaciones prosaicas, porque la prosaica realidad rompe el encanto. El mercado del misterio rechazó frontalmente la confesión de Valdés. Decían que le habían lavado el cerebro para que mintiera, fíjate. Es decir, resulta que es más difícil convencer a la sociedad de que no viste a un extraterrestre que convencerlos de que sí lo hiciste, una vez que la maquinaria mediática ha decidido cuál es la historia que vende. Sin duda alguna. La inercia del mito era tan potente que le arrebató la propiedad de su propia vida a Valdés. Y el dossier menciona que la redención final llegó en 2013. Sí, en el segundo encuentro ufológico de Maipú. Ahí está. Y luego en Televisión Nacional de Chile. Valdés tuvo que plantarse frente a los ufólogos y a Cuarto Milenio en público, repitiendo varias veces, literal, nunca fui abducido. ¡Qué desesperación, de verdad! E incluso se menciona que en 2004 prometió publicar un libro a la sombra de la verdad, pero que nunca llegó a publicarse. Nunca le dejaron matar a su propio mito. Es la tragedia moderna de convertirte en un personaje de ficción contra tu voluntad. Pues, a ver, entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes nos escuchan, hemos visto cómo el incidente ufológico más grande de Chile no requirió de naves espaciales. Solo necesitó una luz en la niebla, miedo al conflicto fronterizo, una prensa controlada y el afán humano por encontrar misterio. En esta era de sobreinformación, esta historia es un recordatorio vital de que las narrativas espectaculares a menudo ocultan realidades extremadamente ordinarias. El pensamiento crítico es necesario antes de comprar la versión del reloj mágico y la barba acelerada. Totalmente. Y para cerrar, me gustaría proponer una idea para que nuestra audiencia reflexione a solas. Si el caso del Cabo Valdés nos enseña que una necesidad biológica en medio de la niebla y un titular de prensa pueden sostener una verdad inamovible durante casi 40 años a nivel internacional, ¿cuántas otras grandes verdades o misterios históricos que hoy damos por sentados son, en el fondo, el resultado de alguien que simplemente estaba en el lugar equivocado, iluminado por el foco incorrecto, mientras nadie más se atrevía a encender la luz? ¡Qué buena reflexión! ¡Madre mía! Con eso nos quedamos hoy. Les proponemos que hagan con nosotros un viaje en el tiempo. Voces del Misterio Futuro.